Buen día, queridos amigos. El día de hoy nos acompaña el gran Felo, más conocido como Felipe Contreras. Era al revés. Me dicen Felipe Contreras, pero me Te llamo llamo Fer. Felo. Sí. Ya. Bueno, aquí como ustedes pueden ver está el gran Felo, Felipe o Felo como le quieran llamar. Es ingeniero civil en computación. También es un hombre muy bueno para jugar a la pelota. Bueno, ya no tanto, ahora está medio malo, pero antes era bueno. Nunca fui bueno. También es un hombre que le gusta mucho la música, tocar guitarra. Actualmente se encuentra tocando bastante jazz. ¿Ya es lo Así que es. estábamos tocando? Sí, ahí podemos profundizar un poquito más, pero sí, estamos ahí tomando unas clases para después en un futuro tocar ahí lo que sea. Y tengo un par de cositas que mencionar, pero estamos en lo que más me gusta, digamos. Pero bueno, se aplica a todos los conocimientos, del jazz se aplican para toda la música, así que es una buena cuna, digamos, como para practicar y aprender. Así que, Claro. eso. Bueno, Felipe también trabaja como desarrollador de software. Estuvo un tiempo liderando un equipo, así que vamos a estar hablando un ratito acerca de eso también. Pero yo creo que primero partimos hablando del tema de la música, ¿te tinca? Sí, pues. Bueno, quizá mencionar que en este momento estoy con COVID. No debería estar acá. No, pero no. Sí, mira, quizás también mencionar un poco cómo nos conocimos nosotros. ¿Cómo fue? Sí. ¿Te acordás, no? ¿Cómo fue esa desgracia? Sí, sí, me acuerdo. Me acuerdo de ese día que mejor que no hubiese pasado nunca. ¿Sí o no? Eh, Pues está mal. Cuando entramos a la universidad, en el año 2007, 2007. 2007, Hace rato ya. en algo que se llamaba la Semana Cero, Mm. que era como una semana completa donde hacían como actividades. Claro, sí, como inducción, pequeñas inducciones, Sí. mostrando dónde estaba la sala, me acuerdo. Sí, Claro. también presentaban a todos los profesores de la carrera Sí. y como que nos daban una introducción a lo que íbamos a ver durante toda la carrera, más o menos, Yo llegué, porque esto fue en enero. en enero. Enero y en marzo no me acordaba de nada, ya como que no me sirvió la semana cero. Fue mucho tiempo. Pero sí, ahí nos conocimos. Sí, Y nosotros nos conocimos en el gimnasio, exacto. no en los camarines. Él me siguió en los camarines, pero. Bueno, también. Jugando básquet. ¿Te lo ves? Sí. Sí. Sí, porque como que habían ventanas bastante grandes entre una actividad y otra y nos dejaban hacer lo que quisiéramos. Claro, En el gimnasio de la universidad habían mesas de ping-pong también, claro. una cancha de básquetbol obviamente donde jugábamos básquetbol. Sí, no habíamos jugado igual. Y de hecho también se podía jugar voleibol. De hecho, se mira, podía mira, poner, ese tonto. se podía poner una malla. Era una multicancha. Y ahí nos conocimos jugando básquet. Yo me acuerdo que justo poquito tiempo antes de entrar a la U jugaba bastante básquetbol en la media. Así que ahí fue de esa semana me gustó harto. Sí, La sí, recuerdo con cariño. Sí, ahí conocí a harta gente bueno, al final te conocí, después yo quería dejar de juntarme contigo, pero bueno, pasó que al final la misma carrera, la misma sección, después fuimos ahí La misma pega, avanzando, de veras, la misma pega, pues, así que no, ya. el mismo departamento. El mismo departamento en tiempo, así que no, yo no sé, no debería estar acá, pero bueno. Sí. El Hernán me prometió unos completos en el tío George, así que ya. Es el pago, la verdad Es que el pago. no da más para un invitado como tú. Claro, así que no, nada que hacer. Pero sí, pues fue bueno y una de las cosas que, o sea, yo recuerdo bastante con Hernán y contigo también, es que, bueno, de repente las conversaciones que teníamos yo siempre he visto cuando chico, no sé, cosas llámese no sé, de serie o de películas y cosas, y en mi mente están como divagadas y después como que se me olvidan, y de repente el Hernán siempre me las traía a colación y recordaba todo. Es una cuestión que pasaba siempre contigo. Y bueno, nos conocimos ese día en esa semana cero, en el gimnasio, y después continuamos, me acuerdo que entrenábamos vóley un tiempo. Sí, entramos vóley. Sí. Y el gimnasio, pues El íbamos gimnasio. harto al gimnasio. Y Jugábamos harto. harto ping-pong también. De veras, parqueazo. Jugábamos a la pelota, los chiquillos. Sí, ahí esos partidos de ping-pong eran duros, eran bien buenos. Bonito. Sí. Sí, muy buenos recuerdos, o sea, en realidad malos recuerdos. Pero bueno, vamos
Después cortáis esa parte para que no quede. Ya, sí, pero tranquilo, no hay drama. Mándate Sí. la que quieras, ¿no? Así. Ya no importa, ahí Después ya. edito todo. Se corta. Ya. Nada de esto va a salir. Ya, perfecto. Nada está duro. Si es mentira, no vaya a salir. Ah, no voy a salir, ya no Es una importa. broma. Bueno, Y así conocimos a harto amigos en común, pues al Diego, al bueno, Fernando. el Diego estuvo en el capítulo 2 o El capítulo 2. El capítulo 2. Sí, un saludo al Diego también, que Saludos al gran lo Diego. extrañamos mucho. Sí, al Fernando también saludos, Felipe de Peña, el El Pablito. Oye, Fernando, ¿viene para acá o no? ¿No está invitado? Sí, está invitado, así que por No, ahí. ese sí que no venga. Que no venga ni. Eso sí que es peor invitado que. Sí, peor que yo. Sí, yo creo que cerca del capítulo 10, por ahí. ¿Ya? 12, me voy a saltar un número entre medio por si acaso. Ah, 12, 14, uno de esos capítulos. oye, si lo dejáis para el 200 mejor. Cuando ya nadie vea el podcast, cuando ya. Claro. O sea, o puede verlo nadie o muchas personas. Puede ser ahí. Y si lo ven muchos, no lo invitáis. Claro, depende de los suscriptores que No, tengan en ese sí. momento. Fernando. Ya. Y el Holguín también, pues te acordás del Holguín. Sí, pero sí, me acuerdo, sí, también lo conocí la semana cero. Sí, con él jugamos harto básquet de esa semana. Y hay varias otras personas que fueron quedando en el camino, que ya no sé qué habrá pasado con ellos, la verdad. No, yo dejé de tener contacto con hartos chiquillos ahí que, bueno, empezaron con nosotros y después tomaron caminos diferentes. Claro, Pero claro, de ahí partió todo y por ese motivo estamos por acá también, porque igual después, claro, estudiamos juntos, salimos prácticamente al mismo tiempo y estamos trabajando en la misma empresa ahora sí. actualmente. Así que igual, destino, no sé, no me quieren, no sé qué he hecho de mi vida pasada, que todavía estoy aquí Oye, ligado a ya son 15 años. 15 años que te conozco, sí, 15 pues. años, la desgracia de La conocer. desgracia, la mitad de mi vida. Así que bueno, si mi jefe me está viendo, si quiere cortarme, finiquitarme, por favor, para no ver mal la cara Oye, de este sujeto. Hablando de eso, igual no es una mala opción. ¿Cuántos años estás por cumplir? ¿8 años? 8 años, pues, sí. Harto. No es una mala opción, pues son. Por favor, ahí, ¿Qué Marcelo quiero ahí, que si ve el podcast, por favor, que tome nota para que. Vamos a hacer algo. Bueno, ahora vamos a hablar un ratito acerca de música. ¿Podrías contarnos, Felipe? De música, pero si yo ya dije la introducción, no, yo ya no quiero, me quiero ir. ¿Te quería ir? Sí, ya. Estamos recién empezando. No, a grabar, sí, bueno, ya. ya- Lo llevamos 20 minutos y yo, chao. No llevamos ni 8 minutos. No, chao. Bueno, ahora sí que sí. Después de algunas conversaciones y negociaciones, el Felo decidió volver, así que. Gracias, producción. Son 2 completos ahora, así que. Por el precio de uno. ¿Podrías contarnos, Felo, cuándo empezó tu gusto por la música? ¿A qué edad empezaste a tocar guitarra? Sí, a los 15 años fue un tema de que. Un tema más personal, porque yo sentía que no destacaba en muchas cosas. O sea, intentaba jugar fútbol, por ejemplo, y no como Messi en la Copa América, no se me daba, ¿cachai? No había caso con el deporte, intenté un poco con básquet, y yo tenía un problema particular que era la falta de coordinación, ¿cachai? Ya. Yo, por ejemplo, estábamos en un desfile y en el desfile se marca izquierdo, 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 derecho, izquierdo. Y yo no era capaz de resistir 2 compases sin descoordinarme. Ya, yo pensé que iba a decir que te faltaba un poquito de inteligencia, pero. Sí, pensándolo ya un poquito claro. Pero claro, no tenía esa motricidad, digamos, y no sé por qué caía la música como un tema como, bueno, viendo a mi tío también que él tocaba y él me facilitó su guitarra. Entonces, o sea, nos juntamos, no sé, unas 2 veces al mes juntas con la familia y ahí me ha enseñado sus tips. Y yo pues, me acuerdo que mi papá también toca un poco y él tenía unos cancioneros, Ya. ¿cachai? Entonces como que me fui a meter ahí un poco en el tema de la música, de aprender canciones y sentí como que o sea, estaba tan motivado con eso y le di hasta que en 4 o 5 meses ya podía tocar una canción, digamos, o varias canciones que me salían. Y en el colegio, no sé, pues, de repente nos juntábamos en los recreos y cantaba y tocaba y toda la cuestión. Y era entretenido, así por ahí para partir. Y después,
hubo un tiempo que yo quise estudiar música, Ya. ¿cachai? Por temas de que, pucha, igual en Chile es un poco complejo el tema de la música porque yo cuando salí del colegio no tenía claro, ¿cachai? O sea, no sé, mis papás me decían estudia o profesor de música o mejor estudia ingeniería, que igual te va bien en matemáticas y todo el tema. Y estudiar profesor de música para mí no hubiera sido el mejor camino, porque no estaba como dispuesto a estar en una sala de clases Claro. enseñando. Sí. Lo de la carrera, o sea, hay, y en la rama de la música hay mucha variedad. Tú puedes estudiar producción, puedes estudiar intérprete, qué sé yo, profe también. ¿Especializarte en algún instrumento igual? Claro, sí, eso es interpretación. Puedes Ya. estudiar composición, arreglos musicales, que son los cerebros, digamos, que hacen toda la música, ¿cachai? Y que escriben las partituras y los músicos van y las interpretan. Por Como eso las bandas sonoras, por ejemplo. la banda sonora, exactamente. Así que no la tenía clara. Entonces decidí estudiar ingeniería, pero siempre con el bicho de la música, siempre con el bicho ahí Claro. de... así que ahí a los 15 años, por inspiración, digamos, de mi tío, y a mí en ese tiempo me gustaba Maná, ¿cachai? Era una banda que yo creo que muchos músicos empiezan ahí Sí. y me gustaba mucho cómo tocaba el guitarrista, así que yo intenté tratar de imitarlo, de sacar los solos que le hacía y le metía cabeza y tocaba de repente 6 horas al día. Oh, caleta. Harto rato, harto rato. Y Era, bueno, era bueno Maná, ¿eh? Igual hubo un tiempo que me gustó bastante. sí, pues como en los años antes, mira, el Revolución de Amor creo que fue el año 2001, que ese fue como el último que era como, entre comillas, más rockero, así que era bien... Y tenía muchas piezas de guitarra. Sí. Entonces era bacán. Después ya yo les perdí la pista y es como que se pusieron más fome, no sé, como Claro. más popero, no sé. A mí me gustó harto un tema, no tanto porque fuera rock o no, pero me gustó la canción y la escuché bastante, Labios Compartidos. Labios compartidos. Esa misma. Labios... Me gustó harto, la escuché bastante, de hecho, en ese tiempo, muchos años atrás, la tenía en mi Winamp. El Juino. Oh, yo tenía los skins bueno, de cualquier tontería que saliera. Ahí para la gente joven que no está viendo, que no conoce lo que es Winamp, Es era como el Spotify de era Spotify, sí. Sí. Pero la diferencia es que podías poner cualquier canción pirateada de donde viniera y el Winamp te la iba a leer y la iba a Teniéndola en tu para ti. computador, chao. Sí, No sé si... era muy bueno el Winamp. Y creo que va a volver ahora No este tengo- año, sí. Ah, No sé, como quizás parecido a Spotify o algo Ah, así. voy de cabeza de una. Como streaming, probablemente. Ojalá. Porque si no vuelve así, No, si no, va a imposible. volver para morir nomás. Sí. Bueno, ¿y qué más de la música? Eso fue como los comienzos en la banda, o sea, más en la banda, iba a decir. En la U, con Fernando, con el Víctor, Sí, hicimos algo ahí con el hermano del Feña, Roberto, sí, me el acuerdo. hermano del Víctor, el Pancho, tocamos, y el Alberto. ¿Te acuerdas del Alberto Roja? Sí. Ya, él tocaba la batería. Hicimos ahí para un... Era para el aniversario de la U. Sí. Tocamos ¿El ahí primer año o no? el segundo año. Segundo. El segundo año. Sí, esa fue como bueno, no mi primera vez tocando en banda, pero sí como en un evento donde bueno, no vio tanta gente tampoco, pero sí Donde fue nos vieron más de 2 personas. donde nos vieron más de 2 personas, sí, fueron como 5. Y activamente en el colegio también formamos algunas banditas que tocábamos en ocasiones especiales, también de repente un conjunto folclórico que se armaba, tocaba la guitarra yo, Ya. y en la U. Y fue entre esa vez nos pasaron varias cosas y trasladando la batería. Me acuerdo que una vez partieron al Víctor porque trasladamos la batería en una Ya. camioneta que no tenía ni papeles, nada. Ah, No tenía ni revisión técnica y nos pararon los pagos a la vuelta porque el Víctor no había encendido las luces, parece que así. Así que fue... menos mal que no le quitaron la camioneta. No, menos mal que no, si fue zafamos y yo cacho que los pacos tuvieron como misericordia, no tenían Claro. puros cabros de 20 años, Sí. llevaron una batería atrás, ya listo, tuvieron misericordia. Y bueno, eso fue el lado, practiqué solo por mucho tiempo igual, estudié, no, o sea, no digamos que estudié formalmente, pero sí vi muchos videos de guitarra clásica en ese tiempo. Ya.
también. Entonces, guitarra clásica, guitarra española. Y después empecé ya cuando salimos de la U, nos fuimos para Santiago y hice una banda de música instrumental, ¿ya? Y los chiquillos decidieron darle ¿cómo se llama? Un sonido jazz, digamos. Y ahí como que empecé a experimentar ciertas cosas con el jazz y ahí el bajista, él estudió interpretación en jazz. Ya. En la Pro Jazz, que es una escuela bien conocida, y de ahí me enamoré del jazz. Me enamoré Claro, así, yo pero... pensé que te enamoraste de tu amigo. Bueno, Un poco. un poco. Él fue el mismo que te hizo clase, ¿o no? Él me hizo clase. Me Exactamente. acuerdo que cuando estábamos viviendo juntos tenía ahí un profe que era seco. Sí. Y me acuerdo que estaba aprendiendo cosas que yo nunca había escuchado, por ejemplo la escala mayor, la pentatónica, Sí, modo no. jónico, modo dórico, todas esas cosas yo no tenía idea, nunca la había escuchado y tú llegabas ahí que el profe te había enseñado esas cosas. Sí, pues yo estaba vuelto loco y eso es como la base de la música y es una cosa que no se enseña en los colegios. En los colegios, yo no sé, te enseñan a leer un poco las partituras con la flauta y sería todo. Claro, ¿Cachai? Pero, y las notas. y claro, y las notas. Los tiempos de las notas también. Los tiempos de notas que Bueno, que es un pentagrama, exactamente. la llave de sol, la llave de fa es la otra también. La llave, claro, la de los bajos, sí. Y claro, todas esas cosas como que ya están bien saberlas, pero ¿cómo hago yo una canción o cómo puedo aprenderme la canción que me gusta? Con las herramientas que te da el colegio. Es como un poco, es muy difícil. Entonces ya aprendiendo un poco de eso, de jazz, de los modos y todas esas cosas, se te abre mucho la mente para inventar cosas. ¿Cachai? Entonces, por eso bueno, conocí el jazz, me gustaba su sonido, pero después al estudiarlo un poco en profundidad siento que es como, si tú sabes jazz o sabes la teoría del jazz, puedes componer para todos los géneros. ¿Cachai? Y entiendes un poco más la música, que eso es lo que me gusta a mí, estudiarla, interpretarla, así que igual es interesante. Sí, es bastante interesante y como dices tú, es un tema igual que es complejo. ¿No? Tú puedes partir por algo muy básico. Cuando yo empecé con el teclado, igual, pues, como conversábamos ahí con el Rodri en el capítulo 5, onda una manito nomás, después un poquito la otra, y así iba agarrando cada vez cosas más complejas, después podía hacer escalas, pero no es para nada fácil. No es para nada fácil. Y no es para nada fácil aprendértelas también, porque quizás tocarlas no es tan difícil. De hecho, la gran mayoría del tiempo que yo estuve tocando teclado o piano, no sabía en qué escala estaba tocando, ni en qué modo, ni yo tocaba, nomás Claro. que reproducía lo que yo veía, porque en ese tiempo veía videos de una aplicación que se llama Sinestesia, si no me equivoco. Ya, no la cacho. ¿No la cachai? Es como es como un video y en la parte de abajo te sale el piano y arriba como que empiezan a caer las notas del piano. Ah, ya es como... Como si fuera un juego. Ya, como si fuera un Guitar Hero, una cosa así, pero... Claro, ya. pero con el piano. Súper. Entonces era la forma más sencilla y no tenía que aprenderme toda la teoría que había por detrás. Claro. Sino que solamente veía como en el computador cómo iban bajando las notas y yo le iba tocando acorde a como correspondía tocarlas. Y ahí fuiste como soltando deditos y cosas así. Exacto. ¿Sabéis qué? Yo creo que si tú supieras música, digamos la teoría, vais a encontrar en todas las canciones, porque me pasaba antes de saber la teoría, ya que, no sé, yo sacaba canciones de Maná y sentía que ciertos patrones se repetían. Claro. ¿Cachai? Entonces, después cuando estudié, digamos, la teoría, dije, ah, con razón, pues, o sea, están ¿cómo se llama? Los grados, distintos grados de la escala y están las progresiones. Entonces, tú decís la 251 de sol, entonces ya tú vas a la 251 de sol, entonces ya la menor, un re y un sol. Y eso se repite en muchas canciones, muchas canciones. Entonces, si tú puedes como entender esa teoría, después sacar una canción de oído, es súper fácil. Claro, eso es lo otro que me he dado cuenta, que tú tienes súper buen oído. ¿No? Pero no es tan buen oído. Es que yo como ya caché los patrones, ¿cachai? Claro. No tengo que esforzarme tanto. Porque Claro. ya sé como que, no sé, son 100 notas,
Ya como tengo los patrones más o menos, ya de las 100 notas las reduzco a 20, ¿cachai? Ah, ya. Entonces como que matáis muchos caminos. Pero yo me acuerdo que cuando estábamos igual en el departamento me puse a lesear con la guitarra y yo te decía, ya, ¿qué nota es esta? Y tocaba cualquiera y tú me decías que era sin ningún contexto. Po. Ah, sí, pues, ¿Cuál era la nota más básica? Sí, pues. pero eso es pura práctica igual, pues, o sea, ahí... Sí. No, yo sé que no he logrado llegar a ese nivel de... Algunas notas sí las identifico, pero no todas. No, Ya. no podría... No, pues sabéis que hay o sea, no es youtuber, es un músico que se llama Paolo Murillo y ¿cómo es que se llama? Él hace entrenamiento auditivo, ¿cachai? Ya. Entonces le dice a los que toman clases con él, ya, ¿cuál es esta nota? Pim, un la. Y los chiquillos, de repente, niñitas de 7 años, la. Claro. ¿Cachai? Después le hace intervalos que son como dos notas y la niñita va y le dice intervalo de tercera, mayor. Oh, y es pero cabra chica seca. Así. De repente le ponen más intervalos y sabéis que impresionante. Así que esa cuestión es puro de entrenamiento o sea, yo soy de la idea en que entre más chico uno es, no sé, digamos, si aprendí a los 7 años, después a los 15, 16 voy a ser una máquina. Sí. Lo único fome es que uno cuando crece, nosotros tenemos 33, ¿cierto? 34. ¿Tú? Sí. Oh, viejo. 33 yo. Uno como que entre más pasa el tiempo, más disciplina tiene. Pero el hacer las conexiones con el cerebro y los dedos Sí. es más complicado. Exacto. En cambio, cuando tú tenés 12, 13, empezáis a hacer conexiones y, o sea, te dispara, digamos, Sí. en la forma de tocar. Es como Pero... lo que le pasa a los asiáticos. ¿Hay cachado que dicen, no importa lo que hagas, siempre habrá un asiático mejor que ti? Y es porque parten muy niños. Pues, parten muy niños y son muy disciplinados. Muy disciplinados. Y no solamente ellos son disciplinados, sino que sus papás también le inculcan desde muy chicos y a veces malamente también lo obligan, ¿cachai? Ah, sí, pues, Cuando lo quieren. Pero yo he visto niñas de 6 años tocando piano, pero una canción de Mozart. Pues, sí, pues a los 6, 7 años. son impresionantes. Sí. Sí, así que, o sea, mira, quizás podemos comprometernos para un capítulo siguiente, si es que me vuelven a invitar, de hacer como una clase, digamos, con un piano, ¿cachai? Y yo te voy explicando un poco lo que son, no los modos, porque igual los modos son un poco complejos, pero sí lo que es, cómo se componen los acordes, que eso es o sea, es fácil, porque tomáis la escala de do y de repente tenéis una fórmula. Claro. ¿Cachai? La fórmula de la escala y la vais repitiendo por todas y después vais sacando el acorde de cada una. Así que igual es súper interesante esa materia. Así que... Estuve aprendiendo de acordes hace un poco. Ah, bueno. Más que nada, bueno, yo igual hace un tiempecito empecé a cantar. ¿Te había contado la otra Sí, vez? no, sí. Hace como un año y algo empecé a cantar. Todavía tengo mucho camino que recorrer, pero me empezó a interesar el tema, empecé a practicar un poquito más y intenté sacar algunas canciones con teclado tocando más que nada los acordes nomás. ¿Cachai? Claro. Y ahí empecé a aprender un poco de acordes también, que no son tan difíciles tampoco. ¿Sí? No, no está La mayoría ya los tocaba de antes, incluso sin saberlo. Sí, pues sin saberlo. Y ahora, claro, voy hasta inventarte una canción y le pones un par de acordes. Pegable. Claro. Sí. Y la mayoría de las canciones que me gustan no son muy complejas, tienen 4, 5. Yeah. La que más me ha tocado son 7. 7 acordes Sí. en toda la canción. ¿Sí? No son muy complejas. Siempre las canciones de pop, yo creo que alguna vez vi un video de Ed Sheeran y tocaba en un live, o sea, en un programa, tocaba como, no sé, 20 canciones con 4 acordes. 4 acordes. Sí. Y la misma progresión y todo así, y Sí. se repite lo mismo. Eso es lo que yo había escuchado también porque hay un youtuber que se llama Jaime Altozano, además que lo conoces. Ah, Jaime Altozano. Ese compadre es mi padre. Él es mi padre, sí, porque... Él contaba por qué hay canciones que tú al escucharla a la primera vez, se te hacía como tan familiar y te gustaba tanto a la primera o segunda vez de escucharla, como pasó con Despacito de Luis Fonsi. Ah, sí. Y ahí él explicaba que esa canción y muchas otras, como Stand By Me, por ejemplo, una de los Beatles también, y así hacia atrás, muchas canciones tienen esa progresión de 4 acordes. Claro. Que es como la progresión más famosa y que siempre se te hace más familiar al escuchar una canción. Entonces, cualquier canción que esté bien hecha y que tenga esos 4 acordes, va a ser una canción que probablemente va a pegar. Que va a pegar, exactamente. Y hay yo tengo un amigo que él me hizo clases de producción, porque el año 2021, sí, el año pasado, hizo un curso de producción, ¿cachai? Que
una vez que tú sabes, digamos, tocar un instrumento, tú tienes que saber cómo grabarlo, ¿cachai? O cómo producir, digamos, lo que estáis tocando, ¿cachai? Puedes tener un arreglo espectacular, bien escrito, bien interpretado, pero también tenéis que saber cómo poner el micrófono, Sí, cómo grabarlo, ¿cachai? Cómo llevar la mezcla y la masterización, que son cosas muy comerciales de la música. Y este cabro, el Nicolás Espinosa, que tiene ahí su productora, él hizo una tesis en la cual explicaba por qué Despacito era digamos, un tema tan, fue un boom, digamos, en la música. claro, Y era era como por una canción adictiva. claro, y era un tema de la progresión que hablabas tú, pero antes del coro cambia el ritmo, porque vamos de tum, tum, despa. Y ahí te deja como con la. Sí, Ahí, y después vuelve al ritmo. ¿Cachai? claro. Entonces, como que todo, él estudió esos cambios y estudió la progresión también. Entonces, él, según su tesis, se basa en estas dos componentes, digamos, Sí. para esa canción, para que fuera un boom, un éxito. Sí, Así sí, que lo había igual. escuchado también como que la canción, sin que tú lo sepas, manipula un poco tus emociones, po, y te da como los tiempos exactos de esperar, y como cuando estás en un momento como de más ansiedad, te da Te dan lo, esa parte de lo la que quieres, canción claro, sí. que te da como ese placer. Bueno, yo nunca fui tan fanático de esa canción, la verdad no me gustó mucho, pero sí pegó, pues sí llegó al número uno en YouTube, número Entonces uno te en pegó Despacito. Spotify. Oye, ¿sabéis cuál es la canción número uno en YouTube ahora? No, ¿En este momento? no, Baby Shark. no, Tiburón bebé. baby. Esa es la canción número uno de YouTube. Entonces hay que hacer un cover de esa canción. Hay miles de En covers jazz, de esa en jazz. canción. Probablemente debe haber uno en O jazz ese es que también. voy a buscar uno a ver si hay. Y si no hay, lo vamos a hacer para ver qué sale. Buena cosa. Sí, destronó a Despacito. Parece que entre Despacito y Baby Shark, porque es la versión en inglés la que es el número uno, no la versión en español. Yeah. Hubo otra también y antes de esa había estado Opa Gangnam Style, algo así. Opa, opa, Esa canción también estuvo ahí en el top one. mira tú. Sí, interesante el tema de la música, todavía Es me sigue interesante. gustando harto. Sí, vamos a hacer un taller práctico ahí para. Sí, Sí, me comprometo a no hacerlo. Buena cosa. ¿Y tú has tocado también guitarra como en conciertos, en eventos chicos, algo así, o no? Mira, yo partí tocando, bueno, como tú sabes, yo soy cristiano y tocaba en iglesia. Todavía toco de repente en iglesia una vez una vez al mes más o menos. He tocado en eventos de empresas hasta el 2019, hasta antes de la pandemia. Sí, con un amigo saxofonista, Mario, que se llama. Tocábamos también música como jazz, como de ambiente. ¿Ya? Tenía una amiga que trabajaba en el G y nos hizo como el contacto y me dijo, pucha, si tenía alguna, o sea, una performance, digamos, como para tocar. Y me pilló de sorpresa y yo dije, chuta, empecé a buscar pistas en YouTube como para acompañarme. Y después se me sumó el Mario, el saxofonista, y empezamos los dos tocamos, pucha, unas 7 veces más o menos en eventos. Mi sueño es tocar en la calle, de repente, así como en Santiago, en el metro. Así que ahí vamos a ver qué hacemos. He tocado sí, en matrimonios también. Ya. Y actualmente me encuentro haciendo pistas, ¿cachai? No sé, me mandan una canción, ¿cachai? Ya sea un cover o sea una composición y yo la transformo en música. Con baterías, guitarras, bajos, Bueno, violines. Violín no me quedan tan buenos, debo reconocerlo. Pero lo que es batería, bajo y guitarra me quedan, no digamos que profesionalmente, pero sí quedan decentes, o lo menos sí, suenan. Y estoy, en eso estoy, y en eso, o sea, no estoy tocando tanto en vivo porque el tema de hacer pistas es bien demandante. Así que sí. igual, Y entretenido igual. sí, Y súper entretenido. con todas las herramientas que hay hoy en día, se pueden hacer muchas cosas y en muy poco rato incluso. Está súper fácil. Hoy día el que no toca es porque no quiere. Mm. Es porque no quiere.
en el primer video que yo subí a este canal, que se llama La piscina más grande del mundo, Sí. me dio por hacer la canción yo. Mira. Y fue igual relativamente sencillo porque primero busqué una batería aleatoria de 100 BPM, Ya. ¿cachai? Como más o menos como ese Tranqui. ritmo, basada en otra canción que me gusta harto que está a ese mismo ritmo, ¿cachai? Ya. Y ya la puse aleatoria y ahí tú le puedes poner a la batería con esta aplicación que yo usé que se llama GarageBand. Si es que quieres que sea como más compleja, más simple, o tú puedes ir acomodando cada instrumento que tú seleccionas, puedes seleccionar bombo, platillo, lo que tú quieras. Ujú. Y ahí lo fui acomodando un poquito hasta que me gustó cómo quedó la batería. Ah, bueno. Así que dejé ese trazo de batería que se repita en bucle nomás, Sí, o sea, 5 minutos. Y después, como yo lo que más conozco es piano, le metí algo que se me viniera a la cabeza, como dije, ya, este video de una playa, una piscina, ¿cómo podría ser la música? Ya un poco alegre y un poco relajante. Se me vino algo a la cabeza y lo saqué en un pianito, Una melodía. una melodía. Y después le puse bajos, pero de piano también, no Ya. bajos, Ya. unos bajos de piano. Todo con el celular. pero- Todo con el celular. Bien, pues, ¿no? Bien, Sí, súper. como tiene ahí para tocar piano en el celular también. Así que, mira, no me tomó más de media hora hacer la canción. Súper. Sí, Y sí. igual quedó buena, o sea, para el objetivo que es que acompañe el video prácticamente, si la música en ese video es secundaria, pues no es la protagonista. No, pero es súper clave porque yo siento que está muy mal mirar la música. Ponte tú si, no sé, las personas que nos están mirando y tienen un hijo que quisiera ser músico, la reacción automática, ¿cuál es? No, que no estudie música porque se va a morir de hambre, Claro. que, no, que es muy difícil. Pero hoy día, o sea, una de las cosas que me gustaría hacer es como ya estudiar, digamos, formalmente y empezar a hacer un canal o de YouTube o alguna cosa en el cual pueda enseñar música, ¿cachai? Porque quizás yo sé algunas cosas, pero no quiero como vender la pomada en ese sentido de que, o sea, tengo que hacerlo profesionalmente y con estudios que me avalen, ¿cachai? Porque seguramente yo sé algunas cosas, pero necesito que las valide, Claro. ¿cachai? O sea, tener un título que te respalde que tú sabes o que tienes tales competencias. Sí. Y de ahí empezar a lanzarse, ¿cachai? Entonces, como súper clave eso de, ¿cómo se llama? De comprender todo, ¿ya? Y después enseñarlo. Y se me olvidó el punto que estoy tratando de recordar. Ya, pero- El tema de que los papás a veces no Ah, ya, acompañan sí, a los hijos sí. en esas decisiones. Entonces, claro, si tú le quitas la música al video, no va a sonar, po, No, ¿cachai? Entonces la música es clave para todo. Tú ponías una película, por muy bacán que sea Sí. los efectos, le sacáis la música sí. y... De hecho, me pasaba harto con No las pasa nada. películas chilenas. ¿Ya? No sé si lo hacían a propósito, o porque no les preocupaba el tema, o por temas de presupuesto quizás, Claro. pero hay muchas películas chilenas más antiguas que no tienen casi nada de música, muy poca música, y tú la escuchas y es como, oye, que fome la película, como tan poco audio, tanto silencio Sí. entre medio. Y claro, pues si lo comparabas con una película gringa, la música que había por detrás era mucho más en tiempo, me refiero. Claro. No, claro. O sea, ponte tú, Hans Zimmer es un genio, ¿cachai? Sí. En las composiciones. Y él, no sé, en Pirata de Caribe, que para mí es como su composición más bacán, el hecho de cuando la parte se pone más tensa, ¿cachai? O sea, yo me acuerdo que me encontré en Spotify o en YouTube, no me acuerdo, como solamente la música Ya. de la película. Entonces tú al escuchar la música, solamente ya te dice qué es lo que viene en la película. Sí. Entonces como que acompaña bien el tema, pero sin la música no hay suspenso, no hay nada, pues puro ruido Claro. así, digamos, de ambiente. Sí. Lo que me gusta harto de esas bandas sonoras de las películas es que normalmente se basan en una o dos canciones nomás, Claro. y con eso componen para todo, como que para el suspenso, para la felicidad, Sí. para la tristeza. De hecho, La misma Jaime, canción. sí, pues Jaime Altozano lo desvela en un video de, no me acuerdo qué película,
pero él decía, creo que era Star Wars. Star Wars. Sí, También. creo que él con una melodía tenía para toda la canción. ¿Y qué es lo que cambiaba? Lo que conversamos delante, los modos, ¿te acordás? Sí. El modo jónico, el eólico y todas esas cosas. Sí. Una melodía, ¿cachai? Y la transportas en los modos y te da distintos tipos de emociones. Esa es una cuestión súper chora que hay que estudiar si es que quieres componer o también interpretar un tema. De repente a tocar hacer un solo, ya hay que darle como un toque más melancólico, te va Claro. a cierto modo, ¿cachai? Y lo así. Así que igual es un tema extenso. ¿Sí? Y no solo jugaba con los modos, sino que tenía canciones por personajes. Por ejemplo, una canción para Anakin Skywalker, otra para Obi-Wan Kenobi, otra para la princesa Leia. No vi las películas, pero un cacho más o menos los personajes. Claro. Y sé que hay dos que son pareja, la princesa Leia, no sé con cuál, y me parece, no quiero inventar. Creo que tuvieron un hijo. Tuvieron un hijo, y la música que era para el hijo era una mezcla de las canciones de los dos papás. Claro, ¿Sí? mira, Jugaba con eso también. no he visto tampoco esa película, pero claro, y la música va a caracterizar el personaje. Si un personaje es malo, claramente te van a poner una música más, De bueno. más tenebrosa o cosas así. Sí. Así que no, es un tema que da para mucho, da para mucho. Ahí, me acuerdo que cuando estuvo el Rodri tocaron hartos temas también interesantes. Lamentablemente no salió la interpretación ahí en YouTube. Sí, la tuvimos que bajar, Maldito copyright. la subí a Instagram. De hecho, Sí. grabamos dos canciones Yeah. y no preparamos nada. Onda, Improvisaba, ya. el Rodri me dijo, ¿llevo la guitarra? Sí, trae la guitarra, ahí vemos qué sale. Ya, y ahí nos pusimos de acuerdo de tocar Nothing Else Matters y también tocamos Pegasus Fantasy de los Caballeros del Zodiaco y eso no le subió a ningún lado, la tengo yo nomás. Yeah. Y lo único sí que, como no preparamos nada, no ensayamos nada, como salió, y esa canción me queda un poco aguda. Ah, ya. Entonces, después de que la canté, tuve que dar así como mi máximo y la garganta me quedó súper adolorida después de cantar Pegasus Fantasy, muy aguda para mí. Hoy es un tema, o sea, si podías en algún momento tomar clases de canto, el tema de calentar la voz antes de cantar pero es un tema porque te conecta tanto el cerebro como con las cuerdas Claro. y estás más relajado, así te salen más las notas y todo. Así que... Sí, de hecho una vez me junté con el Benja en Santiago. Ya. Saludos nuevamente para el Benja, Grande Benja. para el Rodri también. Nos juntamos porque el Benja cacha más de canto. Entonces, como yo estaba recién partiendo con esto, para que me diera algunos consejos, enseñar voz de pecho, voz de cabeza, cosas por el estilo. Voz de pie. Voz dale. Voz dale. y varias cositas. Y claro, al principio partí cantando como súper incómodo y me hizo hacer notas, ¿cachai? Yeah. Y apartamos por la tocó, hazla tú. Y siempre no la chuntaba, como que o era medio tono más alto o más bajo, hasta que después la chuntaba. Y después ya le iba chuntando, cachamos más o menos mi rango. Y después empecé a cantar algunas canciones, pues, y estaba como nervioso porque como también yo sabía que él sabe más que yo de música y me iba a cachar al tiro cuando... Uno se corta, claro. Sí. Y las primeras canciones que canté me salieron ahí nomás, pues no me salieron muy buenas. Y después de un ratito ya de calentar, y más que de calentar, de tomar confianza, canté una canción que es una de mis favoritas y la canté a un volumen más alto, sin vergüenza, porque también tiene unas partes que son más agudas que, como tú sabes, para llegar a notas más agudas a veces hay que cantar un poco más alto. Claro, sí. Y canté más alto y ahí me salió bastante mejor que todo lo que había cantado antes que eso. Sí, y ahí tenía ya la voz más... La tenía más preparada, sí. Más preparada, claro. Sí, cantar así como de golpe, de una, es difícil que te salga bien al No, tiro. muy difícil. Y de hecho el profe, porque estoy tomando clases en la ProJazz actualmente, un curso de extensión de 3 meses. Y el profe me decía que antes de tocar uno tiene que calentar, aunque ya sea para grabar o para estar un rato en la casa. Si quieres que te salga bien, tienes que digitar ahí un rato, ¿cachai? Para que tu cerebro se conecte, digamos, en mi caso con los dedos, Claro. ¿cachai? Y con esta mano y sincronizar. Ya después de un rato, unos 10, 15 minutos, ya es muy probable que te salga mucho mejor que si llegáis y te lanzas el tiro. Claro, sí, me pasa cuando estoy en la casa igual. A veces quedo solo en la casa y me pongo a cantar un rato. Y
las primeras canciones como que no me convencen mucho. Y claro, después de la segunda, después de la tercera, cuarta canción, ahí ya como que recién tengo la garganta como más calentita y ahí me salen mejor las canciones. Y después llaman a los pagos por ruido molesto. Lo más probable es que sí. La prueba por ruido molesto. Buena cosa. Ya, cortemos ahí No. y cambiamos de tema. No cortemos. Sí. Cambiando un poco de tema, bueno, cambiando bastante de tema en realidad, vamos a hablar un ratito acerca de desarrollo de software y programación, dado que súper fome, pero interesante. No, es interesante, sí. Dado que el Felo actualmente se encuentra trabajando como desarrollador, yo también alcancé a trabajar como 5 años y medio de desarrollador también. Así que, ¿podrías contarnos cómo ha sido tu experiencia? ¿Te ha gustado? ¿Qué cosas no te han gustado? No quiero contar nada. Yo pensé que no te había gustado. Tampoco, no. Es un mundo súper interesante porque te hace estar a raya siempre, o sea, a tope. Tienes que estar ahí aprendiendo tecnología nueva, Claro. tienes que estar al día, tienes que estar dispuesto a que te cambien de repente las reglas del juego. O sea, como trabajamos por sprint, tú tienes ciertas tareas, tarea 1, tarea 2, tarea 3, pero puede que la tarea 3 se salga del sprint y volvamos, o sea, se incorpora una tarea 5 que no estaba y tienes que tener la capacidad, digamos, de sacarla. Entonces, ha sido un desafío. Yo creo que cuando empecé a desarrollar, que fue la práctica que hicimos en la U, ahí como que me enamoré de la carrera, porque antes veía como, no sé, mucha materia, mucha teoría, mucha cosa, y en la práctica siento yo que, ya, le achunté, después de hartos años, igual, pues, entonces como súper, fue clave ese momento. Y claro, cuando tienes un ambiente laboral también que te favorece, eso es súper clave, o sea, puede que quizás la pega sea mala, pero si tú también tenías un ambiente laboral bueno, es como que igual te gusta la pega, pero no por la monotonía de tu trabajo o lo que sea, sino que vais también a hacer una, ¿cómo se llama? Vida social, entre comillas, Claro. a la oficina o al trabajo. Y eso ha sido bien interesante, por lo menos en mi caso. Así que he tenido también experiencia liderando un equipo, creo que lo mencionaste. Y es también una cosa muy diferente. O sea, ahí yo descubrí que me gusta más el desarrollo que el liderazgo. Claro. ¿Cachai? Sí, bueno, tenemos una historia más o menos parecida, dado que Copión. estudiamos durante los mismos años la carrera, después entramos al mismo lugar a trabajar, el mismo periodo de tiempo. Y lo que sí, la diferencia que podría sacar es que desde que entré a la carrera, cuando tomé el primer ramo de programación, que en ese tiempo lo hicimos en Python, ¿te acordás? Sí. Que ahora Python la lleva, pero en ese tiempo No, en estaba ese tiempo, recién nada. dándose a conocer. Y me gustó desde la primera vez que empecé a programar, me empezó a gustar al tiro la programación. De hecho, me acuerdo que me fue bastante bien en ese ramo. Después pasamos al segundo semestre a programación en C, que es otro lenguaje, Otro lenguaje. de programación. Ese ya está. Se usa como muy poco para temas de microcontroladores, más que nada. Sí, pues, pero se ocupa. Para desarrollo web ya bajó mucho su popularidad. No. Y también me tocó liderar un equipo. Estuve alrededor de un año y medio. Año y medio. Y no me gustó más que desarrollar tampoco. Por varias razones. En mi caso, porque tienes muchas más responsabilidades, porque estás a cargo del equipo y cualquier cosa que pase con el equipo tienes que responder tú primero. A ti te van a preguntar. Otra cosa que no me gustó tanto de liderar es que dejas de lado la programación en sí, porque Claro. tienes que dedicar mucho más tiempo a la administración del equipo, Exacto. a resolver incidentes también o algunos tickets de soporte, cosas por el estilo, más reuniones también que te van a llamar. Sí, al final tenéis como 20 minutos al día para desarrollar y se te va todo el día en reuniones tomando decisiones que igual, quizás para ser un líder tienes un perfil, necesitáis como un perfil, digamos, de personalidad que quizás a nosotros no nos encaja, a nosotros quizás nos vamos o por lo más técnico o por otra cosa. Sí, tiene sus altos y bajos. Igual algunas cosas de liderar sí me gustaron.
pero el equipo en el que estaba yo era un equipo súper... La aplicación de la que el equipo era dueño eran súper usadas por clientes, muy Ah, usadas, y en distintas geografías. La usaban en Canadá mucho, en Inglaterra, en Estados Unidos, y entonces, un poquito en India, un poquito en Australia, y creo que se me escapa uno, no me acuerdo qué país. En Latinoamérica igual se usaba un poco, pero no tanto. Y era como la aplicación que todo el mundo tenía que pasar por ahí porque era como un punto de acceso para el ya. resto de la aplicación. Chuta, entonces se caía uno y tenía que estar ahí. Sí, sí. Sí, eso es. Eso fue como ese estrés constante que incluso a veces hasta algunos sábados te podían llamar, algunos domingos. Sí, eso es complejo. Eso fue lo que no me gustó. En cambio, cuando tú eres desarrollador o programador, tienes como menos responsabilidades, como que tu única responsabilidad es hacer la tarea que te asignaste. Claro. Y te puedes enfocar en eso todo el día, quizás tener una o dos reuniones en el día, no más que eso. Ujú. Y el resto lo dedicas netamente a desarrollar. De hecho, por eso tantas personas que hemos conocido que han pasado por la empresa, como que lideran un tiempo y después dicen, no, sabes que esto no fue para mí, quiero volver a Claro, un rol más técnico, sí. a desarrollar. Eso, bueno, me pasó también a mí hace poco atrás. Sí. Hace poco atrás. Sí, pues yo creo que en mi experiencia siento que, o sea, se me mezcló con la pandemia, ¿cachai? O sea, yo cuando estuve de vacaciones con mi esposa, la cual le mando un beso, estuvimos en Ecuador, en Quito, estuvimos visitando a su familia, nos fuimos el 29 de febrero, ¿cachai? Cuando llegamos, llegamos el 29, sí, el 29, el primer caso de coronavirus en Quito. Mm, Y ahí empezó como que de a poco hasta que cerraron las fronteras. ¿Y tú andabas con el computador de la empresa No andaba con pagado? nada, no, porque yo, o sea, yo tenía que devolverme como el 18, ponte tú. El 16 cerraron el aeropuerto y no podía salir nada. Ya. ¿Cachai? Entonces yo, llegando el 18, no, tenía que entrar como por ahí por el 20, 21 de marzo, tenía que asumir ya el rol de liderazgo. Ah, ya. ¿Cachai? Y no, llegué tarde, ¿cachai? Porque no, estuve como 2 semanas por allá. Y menos mal que estábamos en la casa de los suegros, porque si no, no hubiese tenido que. La estadía del hotel La ahí. estadía y todo eso, así que no, menos mal no. O sea, pudimos quedarnos ahí. Y claro, cuando volví se me vino todo de golpe. O sea, aprender sobre la marcha teníamos que migrar una aplicación ¿cómo se llama? A Google Cloud. Entonces, toda esa presión empezamos con, ¿cómo se llama? A trabajar los feriados, a trabajar los fines de semana. Y de verdad que, y el poco roce con la gente, porque por lo menos para mí era clave, digamos, ir para la oficina y en último caso tirar la talla un rato, aunque fuera 10 Claro. minutos. Sí. Y el hecho de estar encerrado, y por lo menos para mí, yo cuando estoy trabajando de la casa, trabajo más. ¿Por qué? Porque puedo hacerlo, o sea, son las 6 de la tarde y no tengo que devolverme Sí. para mi casa, sino que estoy ahí y está el computador ahí y suena la cuestión, suena un correo, suena un mensaje y hay que atenderlo. Como que te urgí, digamos, y Claro. entonces todas esas cosas como que dispararon que quizás no me gustara. No sé si en condiciones normales, y todavía me lo cuestiono, no sé si en condiciones normales yo hubiese renunciado al liderazgo, ¿cachai? Pero claro, como esa fue mi realidad, quizá no me gustó por eso. Y actualmente, o sea, por lo menos en el lado donde yo trabajo, hay dos líderes, líder de equipo y el líder técnico. Ya. Y ahí estoy más que nada en el liderazgo técnico tomando las decisiones que tienen que ver con lo técnico. Claro. Y me gusta mucho no ser como el que corta el queque, sino que, ponte tú, ahora entraron dos chiquillos este año que son nuevos, recién titulados, y me gusta escucharlo porque los cabros, una que vienen con ganas de trabajar y hacer cosas, pues. Entonces me gusta como dejarlo hacer y ahí y vamos viendo qué cosas se pueden ir arreglando, digamos, por el camino, pero me gusta el hecho de no tener como la presión, esa presión tan Sí. grande de estar a cargo de las personas, que igual es un tema porque tú tienes que tener las herramientas para que todos se sientan bien, po. Claro. Tienes que Y velar por tu equipo, por las personas. por las personas, y que es lo más importante antes que la pega, pues. Entonces,
de repente no me sentía capaz de darle lo mejor a los chiquillos también. Entonces, Claro, tú tienes que tener una habilidad especial. Entonces, por lo menos por lo que me gusta y lo que siento que tengo más capacidad es más por lo técnico que por lo general, ¿cachai? claro. Lo administrativo. Sí, hay que tener hartas habilidades blandas. Habilidad blanda. Comunicación, comprensión, manejo de la presión, manejo del estrés Sí. y así varias cosas. Sí, de hecho ya me estresé y me quiero ir. No tengo la habilidad blanda. Cuando a mí me ofrecieron el rol de liderar el equipo, igual como que en cierto punto lo veía venir porque el equipo venía por una etapa más o menos difícil, ya varias personas habían intentado liderarlo Y no había caso. y llegó una persona nueva de afuera a liderarlo y Ah, le costó un montón porque no tenía el seguro. contexto del negocio, no había trabajado con las mismas tecnologías que nosotros, ya llevaba un tiempo que no estaba muy metido tampoco en la programación, sino que se había dedicado a otros roles. Entonces no fue mucho lo que alcanzó a estar de líder, habrán sido unos 4 meses. Ya. Y nos quedamos sin líder un tiempo, y en ese tiempo que estuvimos sin líder, como que otro líder de otro equipo nos acogió un poco, pero no mucho, pero al final igual la mayoría de las decisiones me las preguntaban a mí antes de tomarlas, porque O era sea, la persona ya. con más experiencia en la plataforma que estábamos trabajando. O sea, como que eres un líder, digamos, pero no en el papel, sino que, digamos, Exacto. en el espíritu. Claro. Y también tenía la motivación y todo, pero era distinto porque en ese momento no tenía la responsabilidad, ¿cachai? Si bien tomaba las decisiones, siempre me consultaban ciertas cosas, iba a reuniones, hacía gran parte de la pega, el equipo también, y me sentía bien así como estaba. Después me ofrecieron liderar el equipo y ese día que me lo ofrecieron yo fue como, oh, como que tenía sentimientos encontrados, porque por un lado me iba a ayudar a que mi carrera ascendiera, ¿cachai? Claro. Pero por otro lado sabía todo el estrés que se me iba a venir encima. Así que la persona que me ofreció el cargo, yo le dije, te tengo que responder ahora, ya. Y me dijo, mira, Sí. si tú quieres respóndeme ahora, Si no, en 10 minutos. o piénsalo un rato, no sé. Y yo le dije, ya déjame pensarlo un poco, no me voy a demorar mucho. Y lo habré pensado, no sé, un minuto dentro de la misma reunión y como que evalué varias cosas, por lo que te mencionaba, la posibilidad de ascender, la experiencia que esto me iba a dar, evalué cuáles iban a ser como los peores casos, por ejemplo, si me iba mal liderando el equipo, porque igual esta persona que me ofreció el cargo iba a ser él como mi manager y me iba a apoyar, pues me iba a dar soporte, ¿cachai? Y dije ya, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que me despidan, porque la haga pésimo. Pero quizás antes de que me despidan, se van a dar cuenta que quizás no fue como la mejor decisión que yo sea el líder, si es que lo hago mal, y a lo mejor me van a ofrecer volver a ser desarrollador como era. Sí, porque es lo Y más razonable. era como lo más probable que pasara. Así que evalué todas esas posibilidades y a pesar de que sabía la etapa de estrés que se iba a venir, dije que sí. Ya. Y así estuve liderando el equipo 1 año y medio. Y fue difícil, no fue Harto, fácil. porque yo, ¿sabes cuánto duré? Duré como 9 meses, creo. Ya. Ya montaste harto, ¿no? Sí, y fue difícil, porque, como digo, no todos los equipos son iguales. Sí, hay equipos en los que quizás liderarlo es un amor, ¿cachai? Es que, ponte tú, en mi caso, el equipo era bueno. Y es bueno, ¿cachai? Pero yo no quería quizás tomar esa responsabilidad. Ya. En mi caso, el equipo no es que fuera malo en cuanto a las personas que tenía el equipo, pero la cantidad de trabajo que llegaba y la cantidad de deuda técnica que había en el equipo era grande. Entonces, nos llegaban muchos más requerimientos de los que el equipo podía soportar. Ya. Entonces había que priorizar, tomar lo que fuera más importante, y de vez en cuando llegaba algún incidente que había que corregir. Y como era mucha gente usándolo en muchos lugares distintos del mundo, se hacía como insostenible. Entonces, después de 1 año y medio, se dio la oportunidad de tomar otro rol y conversé con las personas como que estaban involucradas con este nuevo rol y ahí me cambié. Y me dijeron que sí. Y ahora otra persona está liderando el equipo
y está pasando por una situación muy similar a la mía. Está también con harta pega, también trabajan algunos fines de semana. Hay días que se han tenido que quedar más tarde y es parte de lo que uno también sabe que se le viene como líder. Es que sí, pues, sí, yo creo que las personas cuando toman la decisión de seguir por un camino o por otro, tienen que también tener la capacidad de sopesar los pros y los contras. Y ahí están las prioridades de uno. Por ejemplo, en mi caso, o sea, si alguien viene, no sé, llámese una empresa Google, no va a pasar, no va a pasar, pero ya, no sé, 6 millones de pesos. Y tenéis que hacernos ya, voy a tener que tomar el rol de líder de un equipo y eso me va a tomar mucha más pega y muchas más cosas, ¿cachai? Y yo voy a tener que dejar de hacer las cosas que hago en mi tiempo libre. Claro, Yo no voy a tomar, por mucho que sea el doble o el triple de plata, ¿cachai? Entonces la gente tiene que aprender a priorizar, o sea, ¿qué es lo que quieres? Si tú quieres en tu plan de vida ser el líder de un segmento, de una tribu, de lo que sea, tienes que tener en cuenta que vas a sufrir harto, que hay sacrificios. que es sacrificado. Pero si tú quieres quizá no escalar tanto, que también es súper válido, porque yo siento que está como mal visto el hecho de no querer escalar, pero es una opción de vida, porque si Claro, tú vayas por escalar, vayas a pasar menos tiempo, tú que tienes a la Josefa, vayas a tener que pasar menos tiempo con ella, menos tiempo con tu pareja, menos tiempo con tus papás, que no vaya a poder, no sé, de repente salir a andar en bicicleta o cosas por el estilo. Yo eso no lo transo. claro. ¿Cachai? Sí, a mí me pasa algo muy parecido. Cuando tomé esta decisión de dejar el liderazgo, como que ya efectivamente logré un ascenso, ¿cachai? Las lucas subieron bastante, pero no disfrutaba nada, pues sí, estaba de lunes a sábado prácticamente, o de lunes a viernes, hubo días que me tocó trabajar 11 horas diarias, ¿cachai? 12 horas diarias, ¿Cuántas horas? 12, 12 años. sí. Y era complicado porque sentía ya que estaba ganando mucho más de lo que necesitaba en ese momento, pero no lo podía disfrutar, pues, no lo Exacto. disfrutaba. Sí. Y andaba de mal ánimo, no dormía bien porque cuando trabajáis tanto en el día, en la noche llegáis a soñar con pega, pues. Sí, sí, me pasa un montón de veces que yo creo que nos deberían pagar porque de repente en el sueño se te viene la solución y vayas a abrir el computador y resulta. Claro, Entonces te deberían pagar esa hora pasa, extra. sí pasa, de verdad que sí pasa. Y es verdad lo que dices tú, te encuentro toda la razón, uno tiene que evaluar qué es más valioso para ti. O ascender en un trabajo, tener una mejor posición, ganar más dinero, o tener más tiempo libre y dedicarse a las cosas que realmente te gustan, porque hay gente que sí le gusta mucho su trabajo, pero a la Mm, mayoría de las personas le gustan otras cosas además de sí, su trabajo. Y a mí me pasa que yo tengo otros hobbies que me gustan más que mi trabajo. lógico. Entonces, prefiero dedicarle tiempo a eso, como dices tú, a mi familia, a mi hija, a mi pareja, a mi hermano, a mis papás, no sé. Y no estar tanto tiempo involucrado en el trabajo, Sí, porque al súper. final te quedas sin vida. Aunque igual, por otra parte, quizá hay personas que toman la decisión de hacerlo por un periodo de tiempo, por ejemplo, Sí, por un año, por 2 años. Como dices tú, si viene Google y te contrata y te ofrece una suma extraordinaria y tenés que estar trabajando, no sé, bueno, que en Google no son tan negreros, pero cualquier otra empresa que sí te hacen trabajar, no sé, 2 horas al día, algunas consultoras, por ejemplo, que te pagan bien, pero te hacen trabajar mucho, sí, quizás sea una alternativa hacerlo por 1 o 2 años, por un tiempo. juntar las luquitas que quieras juntar para tus objetivos y después volver a un ritmo de vida más soportable. Claro, y traje este tema a colación porque me parece que con Paulina, ¿qué capítulo fue? ¿El cuarto, quinto capítulo? El cuarto, El cuarto creo el que fue. cuarto, Sí, con Paulina. me llamó mucho la atención eso que tocan ustedes de como vivir con lo justo y lo necesario. Exacto. ¿Cachai? Yo siento que estamos como inmersos en una cultura tan capitalista o no sé si capitalista es la palabra correcta, pero consumista. Sí, Y es como que tú entre más cosas tienes, mejor te ve la sociedad. claro. Y en verdad, o sea, desde mi punto de vista, creo yo que no hay cosa más valiosa que el tiempo.
Sí. ¿Cachai? No hay cosa más valiosa que tener tiempo, ponte tú para hacer este podcast. O sea, yo no quería venir para acá, pero bueno, me di el tiempo Los para... completos son buenos. Sí, pero me lo voy a pagar, ¿no? ¿Sí? No creo. No, ya. No, pero claro, o sea, si yo hubiese estado quizás como de líder de un equipo, quizás no hubiese tenido el tiempo de estar Exacto. también en el capítulo. Quizás muchos de los espectadores quieren que vaya al rol de liderazgo para estar acá, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así que no, yo siento que tener tiempo para hacer lo que te gusta es un lujo en esto. Sí. De hecho, hablando de ese mismo tema, no sé si tú lo has hecho este ejercicio, pero yo por lo menos he calculado cuánto es lo que yo gasto mensual teniendo una vida normal, no con grandes lujos, no comprándome siempre la última Play o el último iPhone o el último auto, ¿cachai? Una vida normal, cuánto es lo que gasto, no sé, pues si pago el agua, si pagas arriendo, si pagas alguna cuota. Y no es una suma tan alta, pues no es tan descabellado, sino que yo tengo una hija, ¿cachai? Claro. O sea, tampoco es el sueldo mínimo, no voy a decir que es muy, muy poco, pero tampoco es una suma tan alta, ¿cachai? Entonces, yo sí puedo ahorrar mucho dinero mensual, pero ese tiempo que estuve con estrés y que estuve como con mucha presión, yo alcancé a ahorrar harto dinero. Y hubo un tiempo en que yo dije, sacaba la cuenta y decía, ¿qué pasaría si renuncio? ¿Cuánto tiempo libre tendría? Y lo calculaba en meses, ¿cachai? Así de mal estuve un tiempo, como para ver cuánto tiempo iba a poder hacer lo que yo quisiera, levantarme tarde, hacer ejercicio, no sé, tocar piano, cualquier cosa. Y como que lo evaluaba. ¿Cuánto tiempo, cuántos meses tendría para poder estar sin trabajar y después tener que volver a meterme a un trabajo, ¿cachai? Sí, yo igual lo calculé. Sí, lo he hecho. Sí. O sea, como. eh, pero me alcanzaba, no sé, como para 2 meses más o menos sin trabajar con el ahorro que tenía. Y después tenía que buscar nuevamente pega, pero se me hubieran despedido, pues ponte tú, y me dan el finiquito, quizás podía estar más tiempo. Y ese era como lo ideal, digamos, Claro, para uno, para poder descansar, porque ya, o sea, teniendo quizás un colchón, tú puedes proyectarte y decir, ya, voy a dejar de trabajar 3 meses o voy a trabajar en una idea 3 meses, la voy a tratar de llevar a, no sé, a implementar o qué sé yo, desarrollar un emprendimiento y después lo pongo en práctica y si no resulta, bueno, busco pega nuevamente, claro. ¿cachai? Pero si tú tienes 2 meses, no alcanzáis a hacer ni lo uno ni lo otro, No, entonces no alcanzáis ni a descansar y tienes que estar pensando en prepararte para entrevistas y qué pasa si no encontráis pega, entonces es una presión que igual es compleja. Pero si tú tienes la posibilidad, y ojalá que todos pudieran, es como tratar de llevar una vida equilibrada. ¿Cachai? Tampoco tener mucho tiempo libre es bueno, porque igual no vaya a producir nada, si claro, igual tenéis que comer de algo. ¿Cachai? sí, Pero tener una vida que no sea solo trabajo, ¿cachai? O tener una vida que no sea solo divertirte, ¿cachai? sí. Tienes que tener ahí como No, y ojo en lo eso. otro también que es recomendable es intentar tener alguna fuente de ingreso que no sea tu trabajo, que Extra. no requiera solamente de tu tiempo, ¿cachai? Puede ser cualquier cosa lo que se te ocurra. Por ejemplo, en mi caso tengo un emprendimiento de juegos inflables, que aparte del trabajo, y requiere de muy poco tiempo de inversión para ir a dejarlo, ir a Claro. buscarlo. De hecho, ahora actualmente hay unas personas que me ayudan a administrarlo, ¿cachai? Para no tener que dedicarle tanto tiempo a eso. Ah, bueno. Esas personas lo van a dejar, lo van a buscar y también se encargan de hacer las citas. Ya, buenísimo. Tú Y tenés un emprendimiento de, ¿cómo se llama? Ay, se me fue de un sistema de inventario. sí, sí, pero no le he salido a vender y es difícil venderlo, la verdad, no es fácil. La vendiste. La vendiste. Igual eso lo hicimos con el Fernando en un comienzo, Ya. pero hace muchos años atrás. Estamos hablando de hace 7 años. como 10 años atrás. Ya, 10, sí, ya. Más o menos. Y lo hicimos cuando todavía no terminábamos la universidad. Sí, me Entonces, acuerdo. si bien funciona súper bien, pero no era muy bonito, ¿cachai? Mm. No era como tan digno de admirar. Ya. Así que decidí hacer una nueva versión hace como 5 años atrás, más o menos.
Y eso ya quedó más bonito, ya, pero lo alcancé a vender como 3 veces y después como que me daba flojera salir a venderlo porque de verdad que no es fácil. Se requiere de mucho tiempo. Por ejemplo, para decirte algo, con el Fernando alcanzamos a vender como 10 copias Ya. de ese programa, pero lo habremos ofrecido en unos 200 locales. Harto. O sea, muy poco, digamos, la cantidad de. O sea, Sí. mucho los intentos y poco la. Exacto. Y si tú no vas persona a persona, tampoco es fácil, porque lo puedes ofrecer por redes sociales, hoy en día, cosas así, o con anuncios pagados, por Facebook, por ejemplo. Sí, hay harta gente. Pero la mayoría de la gente como que no aprende mucho cuando ve esas publicidades. Claro. Y de estas 10 copias que vendimos, a una sola persona le vendimos 3. Y era conocida de mi hermano. Ya. Ah, ya. Entonces, No salió como del radio de sus conocidos. exacto. Como que mi hermano en ese tiempo estaba pololeando con una niña que su mamá tenía locales. Ya. Y habló con ella y le gustó la idea. Yo fui un día, le mostré cómo funcionaba este software, le gustó y lo quiso instalar en sus 3 locales. Pero partió con uno, le gustó y así lo instaló en 2 más y hasta el día de hoy todavía están funcionando. Buena. Sí, Buena. ya llevan como 10 años. Y si no me equivoco, ese fue el primer lugar donde lo instalamos. Después instalamos por ahí en una ferretería, en un negocio que estaba cerca de Teno, en San Fernando también. Y así alcanzaron a hacer 10 copias. Igual al menos le sacamos todo el tiempo que le invertimos Sí, po, sí. al software. Y todavía lo tengo por ahí, todavía funciona, pero como te digo, no me dan ganas de salir a ofrecerlo porque es difícil de vender. Es muy difícil. No es Claro. fácil. Sí. Sí, Tampoco, ahora está. tampoco es tan barato. Claro, no, pero, o sea, hoy en día existe, digamos, la capacidad de vender las cosas en las redes sociales, que igual es una opción. Yo conozco bastantes personas que lo hacen, no sé, tienen, no sé, me acuerdo de una amiga que diseñaba mascarillas, ¿cachai? Y quedan súper buenas y muy impecables, y por redes sociales vendió mucho, mucho. Sí. Así que igual para la gente que. O sea, y encuentro yo que de repente por 5 lucas llegáis a 900 personas. ¿Cachai? Claro. Entonces no es, y puedes escoger ¿cómo se llama? El rango de ciudad, ¿cachai? O sea, de distancia. Igual ¿Alguna vez has hecho una publicidad así? Mira, yo el año 2020 intenté abrir un canal de YouTube y de Instagram, ¿cachai? Enfocado a la música. Muy parecido así, o sea, no parecido. Digamos que quería hacer como una especie de educar, pero en la música, pero con cosas chistosas, así de repente. Y claro, yo me vi en el tema de que tienes que subir videos, ojalá todas las semanas, para que el algoritmo te posicione bien. Sí. Y me demoraba, y me pasó lo mismo que ¿cómo se llama? Con el sistema de ventas, que era demasiado el trabajo por semana. Yo en hacer un video, que tengo 2 en YouTube y no subí más, me demoré 15 horas aproximadamente en un video. Demasiado. En preparar el guión. Una vez que se escribe el guión, se graba nuevamente las partes, los cortes, editar, ¿cachai? Entonces todo eso eran como 15 horas. Sí. Entonces, y ahí en todo ese jaleo, digámoslo así, investigué también el tema de la publicidad por redes sociales. Y ahí, o sea, como que hice una simulación, Ah, ya. ¿cachai? No lo contrataste. No lo contraté, pero sí tenía el panel, digamos, para hacer eso. Y claro, a 900 personas por 5 lucas, y de repente por 4 días, 3 días, ¿cachai? Claro. Entonces igual es súper entretenido Sí. esa cuestión. Yo lo he usado bastante. ¿Sí? Sí. Porque tengo 3 páginas en Facebook actualmente. Tengo una para los juegos inflables, ¿Ya? que cuando recién la creé tenía 5 seguidores, mi Claro. familia. Toda tu familia. Y Yo no, por cierto. empecé de a poquito a gente más conocida. Habré llegado, no sé, porque igual yo, no sé, en Facebook tendré unas 600 personas, algo así. Pero no todos le dan me gusta a tus páginas. No. Entonces, ya habré tenido, no sé, 50. Y era poco para el público que yo quería llegar por los juegos inflables.
Entonces hice esa publicidad dirigida que dices tú, la dirigida a Curicó, a gente de entre 18 y 60 años, 65 años, algo así. Y es verdad lo que dices, que por 3.000 pesos puede hacer una publicidad por 2 días, por ejemplo, que le llega a 1.000 personas. Y después hice algo así con el sistema de ventas también, pero con eso no invertí mucho. Con el de los juegos inflables sí invertí bastante y creo que ya está cerca de los 500 me gusta solamente de gente de Curicó. Y ahora con el podcast. Pero con el podcast, como quiero que mi público sea como más genuino, como que gente que de verdad le guste el podcast, no he invertido mucho. Habré hecho no sé, 5 publicidades, no más que eso. Y lo que estoy haciendo ahora son como subir el contenido como más resumido, más cortito en TikTok, en Instagram y en Facebook. Pero no publicidades pagadas, sino que publicaciones normales. Claro. Y no es fácil, como dices tú, crecer en YouTube, por ejemplo. Es súper difícil. Actualmente, por ejemplo, tengo 80 y algo, 88, más o menos, 87 por ahí, suscriptores. Y cuesta mucho que la gente se suscriba, porque hay gente que de hecho quiere apoyarme, pero no sabe cómo suscribirse. Me ha pasado con personas que son un poco mayores, con una tía de mi pareja también, que le gusta lo que hago y me comentan, pero no estaban suscritos. Claro. Porque no saben. Bueno, entonces un tutorial. Ahora ya, ¿cómo se suscribe? Y lo fome es que si tú no te suscribes, YouTube tiene reglas, tú sabes. ¿No? Sí, tiene reglas. Te pide un mínimo de 1.000 suscriptores para poder empezar a monetizar o a ganar dinero. Claro, y horas de reproducción también, creo que son 4.000. Son 4.000. 4.000, sí. Sí, yo, calculando así más o menos, como que ese objetivo se puede lograr como en un año, más o menos. Claro. Ambos. Y hasta el momento voy bien, porque este podcast tiene como 1 mes y medio, más o menos. Y en suscriptores quizás voy un poquito menos de lo que debería ir. Hay algunas estrategias para obtener más suscriptores, pero no las he querido usar. Y ahora no estamos hablando de estrategias malas, sino de estrategias que se pueden usar, pero no he querido. Como te digo, quiero que el público sea genuino, que de verdad le guste el podcast. Y en la hora de la reproducción también voy bien, como para ese plazo de llegar al año. Y lo que dices tú es súper importante, un capítulo a la semana por lo menos, ¿cachai? Sí, a veces me atraso un par de días, me pasó uno que en una semana saqué 2, y lo bueno es que yo intento no gastar tanto tiempo en edición. Claro, y como queda natural, pues. Claro. De hecho, me quedan 10 minutos más. Van a cerrar los completos. Sí, van a cerrar los completos. Intento grabar los clips que sean, normalmente 4 o 5 clips por invitado, y después desde el mismo celular, el iPhone tiene como la aplicación que viene con el iPhone para editar video, como que le corto el principio y el fin, que es cuando nos acomodamos para conversar, y después que tengo los 5 clips listos, los subo al computador. Me demoro como media hora en pegarlos, porque es solo pegarlo. Sí. Le pongo una intro, le pongo un outro también, que es el mismo. Tampoco invertí mucho tiempo en eso. De hecho, ni siquiera lo hice yo desde cero, porque olvídate, me vuelvo loco, ni siquiera sé cómo hacerlo. Me metí a una página por ahí y le voy a aprovechar de hacer publicidad que se llama Render Forest. Y que tú le subes como unas pocas imágenes, le pones como tu logo, tu nombre y te hace el video. ¿Cachai? Buenísimo. Se demora bastante tiempo. Sí, te demoras tú como unos 5 minutos en hacer ese videito y después se procesa como media hora y lo puedes bajar. Buenísimo. Y con eso hice la intro y el outro y que es la misma. Desvelando sus secretos ahí. Sí. Y eso como que le da otro toque, pues no es como llegar y empezar a la primera como en el primer capítulo. Creo que esa la empecé a usar desde el capítulo 5, me parece, con el Rodri. Y ahí yo cacho que por el capítulo 15 voy a hacer otra para ir variando. Sí, ahí tenés que ir jugando. Y entonces juntos al final son como 7 clips y los junto, ¿no? Como ya están todos listos. Y me demoro como entre media hora, 40 minutos en hacer eso. Y después se demora el video en procesarse, sí, se demora como 6 horas. Ya. Porque es largo, porque es 1 hora y media.
y está como 6 horas procesándose, pero lo dejo en la noche o a veces en la mañana temprano. Y ahí está al otro día listo. Claro, está las 6 horas procesándose y eso no es todo. Después hay que subirlo a YouTube. Y como es largo, también se demora como 6 horas. Ahí saltan los copyright y un montón de cosas más. Sí, de hecho me pasó con el Rodri en el capítulo 4. Porque claro, ahí está. Puse esas dos cosas. Puse Nothing Else Matters y Pegasus Fantasy, un pedacito de cada una. Y se subió el video, todo bien, la gente lo empezó a ver. Alcancé a tener como 20 visualizaciones, como 5 horas de visualización, que para mí igual es harto 5 horas de visualización. Y me llega el mensaje no, de o sea, claro, y yo no sé cómo funciona, pero esas 5 horas de visualizaciones después se pierden. Se pierden. No, si tú bajas el video se pierden. Se pierden, ya, sí. Y ya lo tuve que bajar, pues, entonces, claro. De hecho quedó en revisión, pero sí o sí iba a salir porque como el Rodri tocaba la guitarra, yo no estaba tocando nada, estaba solo cantando. Tuvimos que poner la base con la batería, ¿cachai? Y eso fue lo que YouTube reconoció. Reconoció la base. El Content ID que se llama el algoritmo. El algoritmo lo detectó para abajo el video. Así que ya lo bajé al tiro y lo subí de nuevo porque si no la gente lo iba a seguir viendo y te imagináis llegar a 30 horas de reproducción y bajarlo ahí. Así que lo bajé al tiro. De hecho, un amigo lo estaba viendo en ese momento. Y me mandó un WhatsApp, oye, ¿qué pasó con el video? Lo estaba viendo y ahora ya no está. Y dije, no, copyright. Así que lo subí de nuevo. Tuve que hacer el proceso de volver a subir los 6 horas más. Y al final lo había subido, me acuerdo que un domingo o un lunes. Y después lo tuve que subir el otro al martes porque no me dio el tiempo para... ¿Sabes lo que yo he escuchado que hacen algunos youtubers? Tienen un canal secundario que nadie cacha. ¿Cachai? Y ahí suben, o sea, los videos que ellos sospechan que podrían tener, ahí los suben, ya, y si no hay ningún problema, lo subes al canal tuyo y lo das de baja en el otro. Buena idea. Quizás podría, si no soy tan tonto como tú piensas. Más o menos. A ver. y eso, pues sí que lo bajé, ¿no? Y después subí un pedacito a Instagram, ¿no? Bueno, en Instagram no hay copyright, así que... No hay drama. Todavía. A menos que quieran monetizar, pero me parece que en Instagram todavía no se puede monetizar. No lo tengo claro, pero sí, o sea, yo una vez hice un curso de marketing digital para músicos en las redes sociales y decían que Instagram debe ser una muy buena plataforma para YouTube. O sea, y lo que haces tú está súper bueno de tirar capítulos, o sea, reels cortos, ¿cachai? De 30 segundos, 15 segundos, donde se ponga un tema interesante y en tu biografía tener el link, digamos, para el último video completo. Claro. Se hace mucho eso. Me acordé todo lo que me costó ponerle nombre al podcast. Ay, ¿cómo no sabía cómo ponerle, me costó mucho. Y le puse este nombre que igual es un poco soberbio, pues se llama Sábelo Todo. Y no es porque yo lo sepa todo, obviamente, pero sí porque es el nombre del podcast. Y como viene tanta gente que sabe de tantas cosas distintas, vaya a ir recogiendo. Es como una colección de conocimientos. Y aparte que la palabra Sábelo Todo es como chistosa porque no es realmente alguien que lo sepa todo, sino que es como alguien que finge saber más de lo que realmente sabe. Claro. Como un Sábelo Todo. Como que estos típicos niños de 12 años que... Porfiados, así. Sí, que hablan y que creen que se hacen todo y sacan datos de no sé dónde, que conozco más de uno. Y yo conozco algunos de 30 que son así. De 34. De 34 que por aquí al lado mío. Sí. Nada. Y sí, pues como dices tú, como dijiste delante, que a veces yo me acuerdo de situaciones o de cosas como muy parecidas a como realmente pasaron. Pues. Y así cuando leo también me pasa lo mismo. Pues. Cuando leo cosas como interesantes, por ejemplo, de algo que nunca he hablado, del efecto Mandela, por ejemplo, que son cosas que a veces la gente no cacha, que es como el efecto de recordar las cosas de una manera incorrecta. ¿Cachai? Y que se da mucho. Y la otra vez estuve leyendo ese tema y que pasaba, por ejemplo, con una canción de Queen, We Are the Champions. Es que al final, como que todos están acostumbrados a que diga We are the champions of the world. Y como que toda la gente se acuerda de que la canción termina así y en realidad no termina así. No. No termina así. No, ¿cómo es que termina? Termina, dice We are the champions y después un cierre musical y nada más. Pero sí dice of the world
a la mitad de la canción. A la mitad de la canción, Y claro. en algunas versiones en vivo. ¿Cachai? Ya. Pero la gente, la mayoría piensa que esa parte la dice en la canción como del disco. Mira, Y se llama Efecto Mandela por Nelson Mandela. por Nelson Mandela. Porque le pasó a mucha gente que cuando Nelson Mandela murió, mucha gente recordaba que él ya había muerto antes. ¿Cachai? Estaba preso. Cuando estuvo en la cárcel. Claro. Y como que hay varios investigadores como que buscaron por qué, porque era muy común, po, porque toda la gente cuando realmente murió, pero ¿cómo si ya estaba muerto? Estaba ¿Cachai? muerto. Si ya estaba muerto, no sé, y mucha gente, pero si yo sabía que estaba muerto, y ahí le dieron como explicaciones de que en otra realidad se había muerto antes, Pero eso es puro. conspiranoicas, pero en realidad eso, que los humanos recordamos la mayoría de las cosas mal, ¿cachai? En cierto punto, no 100% mal, pero pucha, no sé, por Es que hay, 10%. claro, es que hay cosas que quizás pueden tener ciertos finales similares, ¿cachai? Como el caso de Mandela, que estuvo mucho tiempo en la cárcel y claro, cuando salió, que ya tenían, no recuerdo, pero ya estaba Claro. dirigido, vivió un poco más y murió, pues entonces quizás la gente se quedó con eso, o sea que ya en la cárcel ya después se olvidaron de él Sí. y después cuando salió. Ya, había muerto otro personaje que era como más o menos parecido físicamente a él, también Ya. había muerto. Y por eso como que la gente También, po. se te mezclan los recuerdos, se te confunden. Y con la canción también, pues, o sea, uno pensaría como en un coro termina así, ¿cachai? Voy a decir, oh, The World, y después cuando termina la canción completa uno esperaría ese Claro. final, pues. Pero claro, y ahora que lo pienso, claro, no, o sea, uno espera que termine así, pero no pasa así. Sí. Explicaban que lo que pasa es que uno recuerda como lo principal o lo que más te llama la atención de ciertas cosas. Por ejemplo, decía en el dibujito del juego Monopoly, ¿ves que es como un hombre millonario que Sí. tiene bigotito? Sí, bigotito y un sombrerito. Un sombrero, y dicen, ¿tenía monóculo o no tenía monóculo? Eso es como solo el ojito, sí. ¿Tenía o no tenía? No me acuerdo. No te acordáis. Y la mayoría de la gente se acuerda que sí, y harta, como un 80 o un 90% sí, se tenía un monóculo. Y no tiene monóculo. Pero lo que pasa es que la gente está acostumbrada a ver esa imagen como hipster de un hombre con sombrero, con bastón y con monóculo. Claro. Pero él no lo tiene. Pero No. otros personajes parecidos sí. Sí lo tiene. Mira tú. Eso es el Mira. efecto Mandela. Y así van saliendo cosas interesantes. Aprendí algo nuevo. Que hoy se te día. va a olvidar mañana, pero, Se me va a olvidar mañana, pero no importa. pero cuando veáis el capítulo de nuevo te vayas a acordar. No lo voy a ver. No voy a ver mi propio capítulo. No voy a ver mi propio. Porque no se va a subir. Buena cosa. Y así. Y esta idea del podcast surgió hace como unos 5 meses atrás. 5 meses atrás. Y no lo había hecho antes porque, no sé, por hartas cosas, pues da como un poquito de vergüenza, Lógico. hay que dedicarle tiempo, hay un poquito de miedo al fracaso también, que eso es lo que nos pasa a la mayoría de las personas, Sí. que no nos lanzamos con una idea por miedo al fracaso. Pero ahí hay un tema súper interesante porque uno tiene que poner en la balanza qué es lo que ganáis y qué es lo que vais a perder. Ya, en este caso, ¿qué vais a perder? Un poco de tiempo quizás, Ya, pero que alguien me diga, oh, tu podcast fracasó. claro, pero uno como que tiene esa tendencia a validarse con los demás, pues. Claro. Entonces el miedo al fracaso se asocia mucho al miedo al ridículo, Sí, ¿cachai? Y que tú te dejas evaluar por lo que los demás dicen. exacto. Y mucha gente que es famosa o que, no sé, pues se codea con mucha gente, triunfan por eso, porque no les interesa mucho lo que digan los demás, sino que mantenerse firme con sus convicciones, pues. Entonces igual eso es súper clave, el vencer el miedo al fracaso o al que dirán los demás, poniéndolo en una balanza, porque siempre va a estar, digamos, en cuestión, pero tienes que, o sea, poner en la balanza lo que puedes ganar. Claro, ¿Cachai? Que si tú quieres ser un youtuber que habla de ciertos temas, y no sé, pues de repente generar un poco de lucas extra, o no sé, o simplemente hacerlo por diversión, sí, pucha, dale, porque encontraste un hobby en el cual vayas a encontrar quizás tu pasión o vayas a encontrar Claro. ciertos caminos, po. Y poner eso más sobre la balanza claro.
¿Qué dirán? ¿Y por qué tomé la decisión de hacerlo? Y dije, ya, lo voy a hacer. Fue porque como que lo evalué. Dije, ya, como dices tú, ¿qué es lo que más puedo perder? ¿Qué es lo que puedo ganar? Aparte, tengo hartos temas de conversación y depende mucho del invitado también. Si hay de algo que no me maneje mucho, por ejemplo, si algún día invito a una persona que estudia enfermería, por decir algo, y no me manejo tanto, basta con que lea un par de horas antes y con eso ya puedo mantener una conversación. Y como que tenía todo lo que necesitaba, pues. Tenía con qué grabar, tenía con Sí, qué po. comprar algo de equipos de audio, tenía que conseguir un espacio donde hacerlo, que también lo podía hacer. Y como que dije, no me falta nada, lo Claro. puedo hacer mañana mismo si Sí. quisiera. Pero igual me demoré unos meses, ¿cachai? Como que lo mantuve en secreto solo para mí un tiempo. Después le conté a mi hermano, le conté a mi pareja, le conté también a una amiga. Y de poquito le empecé a contar a la gente, le conté al Alonso también de la Vega, al Coque, que grabamos un capítulo con el Coque. Y como que la mayoría de la gente me decía, oye, qué buena idea, qué entretenido, dale, te va a ir bien. Y aparte hay gente que me conoce, que sabe que a veces puedo ser chistoso. No. Y, y como que todos me motivaron Sí, a que lo hiciera. de hecho, cuando tú me dijiste, yo también te digo, oh, qué bueno, yo me alegré bastante porque es una cuenta pendiente que tengo yo y dije, chuta, el Hernán lo va a hacer, qué bueno, dije, qué bueno, o sea, fue como, y de hecho te ofrecí mi ayuda por cosas, digamos, que yo ya había investigado y claro, siento que te va a ir bien, o sea, siento yo que tienes como la pasta para esto, así que yo no lo hago porque yo no me siento entrevistando, así como que me da, no sé cómo formular preguntas, qué sé yo, Claro. no Igual se me da como eso. acá la mayoría, bueno, ya llevamos harto grabado, pues la mayoría es improvisado, si es una conversación natural. En la conversación. Igual planteamos algunos temas dependiendo del invitado. Claro, yo no me he salido tanto de la pauta, pero Ya estamos hablando de algo que nada que ver de lo Sí. que nos propusimos a Claro. hablar. Pero eso es lo rico porque es una conversación natural, pues Es es una como cuando uno está conversación. en un carrete. De hecho, a algunos amigos que les comenté de esta idea me dijeron, ¿y de cuánto va a ser el capítulo? De 1 hora y media. ¿1 hora y media? ¿Estáis locos? ¿De qué vaya a hablar 1 hora y media? No, si sale cualquier cosa, Y pues, claro. yo decía, pero oye, si los podcasts que yo sigo duran 2 horas, 2 horas y media. Sí, pues. De hecho, hay uno que sacó el récord hace poquito del podcast que yo sigo, que fue de 8 horas. No. Empezaron a grabar como a las 9 de la noche, se tomaron una cerveza y se pusieron a hablar, Claro, y hablar. hablan, claro, De y todo cualquier que cosa, de cualquier sí. cosa. Y de hecho yo hice como el ejercicio. Salí con una amiga a tomar un trago y estuvimos hablando como 3 horas y media, ¿cachai? Y casi sin parar, pues. Entonces dije, si soy capaz de entablar una conversación por 3 horas y media con una persona, ¿cómo con otra persona no voy a poder hablar 1 hora y media? De hecho, no es estricto 1 hora y media, puede ser entre 1 hora y 1 hora y media. De ¿Cuánto hecho, llevamos más o menos? No sé, llevamos como 1 hora en este momento. sí, de hecho con el primer clip yo creo que ya estamos cerca de la... Así que cortemos. ¿Cortemos? Y con el Diego fue un poco más corto porque el Diego estaba en España. Claro. Entonces tuvimos que hacerlo por videollamada y era más ¿Cuánto complicado. fue ese? Como 30 minutos, 30 y algo. El del Diego fue casi 1 hora. Ah, fue casi, mira, está Sí, súper. 57 por ahí. Pero claro, o sea, es 1 hora de contenido y salen cosas, Sale material de todo, si al final. Sí, una conversación natural. Sí, yo sigo el podcast de Edo Caroe, Sí, ¿cachai? Y él ahí cuentan sus cosas, o sea, tienen una pauta por lo que se ve, tienen ciertas secciones, pero muchas de las cosas que se hablan están fuera de pauta, o sea, tienen tres, claro. cuatro secciones, una que me gusta eso es las recomendaciones, que igual ya cada cual se prepara con sus temas. Ya. Después se boicotean entre ellos mismos sus propias recomendaciones, entonces también le da un tono muy chistoso que, pucha, Sí. si yo vengo con un tema y tú me lo boicoteas, ¿cachai? Y se gasta tiempo en eso y salen cosas chistosas y todo Claro. improvisado, pero tiene, digamos, su conducción. De hecho, la idea inicial de este podcast, que hasta ahora igual se mantiene un poco, es como ver en qué trabaja
la persona invitada Ya. y hablar de eso. ¿Y si no trabajas? ¿Por qué no trabajas? ¿Por qué no trabajas? ¿Y de qué vives? Y después me di cuenta que igual como que era un poquito fome para la audiencia, ¿cachai? Que hay temas que son como más interesantes, por ejemplo, en el capítulo 6, con el José, mi hermano y un amigo de él, estuvimos hablando de vida extraterrestre, de supersticiones, de sueños, cosas por el estilo, que son como más de interés público. Y por eso también he metido el tema de la música, ¿cachai? O con la Paulina estuvimos hablando de temas ambientales, bueno, ella es ingeniera ambiental, pero también metimos temas como de consumismo, de minimalismo. Sí, y al final siento yo que la gente se identifica con ciertas cosas y esas cosas son las que siguen. Claro, igual quizá yo por mi forma de pensar no soy como tan compatible con la mayoría de la gente, porque tú me conocí hace tiempo. De hecho, en el capítulo 6 hablamos harto de eso, de ser como un poco más escéptico. Y la mayoría de mis invitados no piensan de la misma manera que yo, pero al final, si tú respetas cómo piensa la otra persona, tienes tolerancia, que hablamos con el Diego acerca de esto, del respeto y de la tolerancia. Es como lo más importante, si al final sería como muy fome que todas las personas piensen igual, ¿cachai? Sí, no sería, o sea, sería una dictadura prácticamente, porque al final, si no piensas, si tú piensas diferente, te encarrilan, digamos, para lo que pasaba hace tiempo atrás. Claro. Y ya temas interesantes. De hecho, antes de partir con el podcast me hice un listado. Ya, súper. ¿Sí? Metí ahí terraplanismo, antivacunas, homosexualidad, bisexualidad, trabajar desde la casa, vivir en Santiago, vivir en regiones, tener hijos. Y claro, el tema de vivir en Santiago, ahí podemos sacar un montón de temas. Por ejemplo, lamentablemente Chile es un país centralista. ¿Cachai? Y una de las cosas que, entre comillas, buscaba quizás la nueva constitución era un poco descentralizar al país, darle más autonomía a las regiones, pero todas esas cosas tienen pros y contras. ¿Cachai? O sea, el pro que tiene actualmente es que, por ejemplo, Santiago se ha vuelto muy malo. Claro. Y en regiones la cosa no es tan mala. O sea, actualmente está más malo que antes, sí, pero en Santiago está peor. Claro. En cambio, si tuviéramos, no sé, distintas regiones, todos con el mismo poderío, quizás la maldad estaría como repartida. Más distribuida. Claro, estaría más distribuida, ¿cachai? O sea, tiene sus ventajas y sus desventajas. Entonces hay que... Es bueno igual vivir la experiencia. La experiencia de vivir un poquito más de 5 años en Santiago. Yo doy fe. Claro, tú llevas casi 8. 8 años, claro, prácticamente. El Coque igual alcanzó a vivir como 7, que con el Coque estuvimos hablando de ese tema. Y así pues me hice un listado como de 60 temas a conversar. Y de esos 60 habremos tocado unos 20, quizás. Sí. Quedan 40 temas más por tocar, queda material para rato. Y de hecho, fueron 60 que se me ocurrieron en ese rato que estuve escribiendo, que habrá sido como 1 hora, más o menos, o menos, de hecho. Y si me siento a escribir 1 hora más, podría ser fácilmente 60 temas más. Y bueno, igual soy bien curioso, leo bastante y también veo videos como interesantes, ¿cachai? Sigo a algunos físicos, hay un cabro que sigo que es doctor en filosofía. ¿Ya? Entonces, sin necesidad a veces de leer, igual podía aprender, ¿cachai? A mí me gusta mucho, hay un youtuber español que tiene un canal de YouTube que se llama The Wild Project, no sé si lo cachan. ¿Como el proyecto salvaje? Claro, sí. No lo conozco. Ya, él tiene, o sea, como que lo veo como que tú, sin conocerlo, estás como yendo para allá. Él le hace entrevistas, se llama Jordi Wild. ¿Cachai? Por eso se llama The Wild Project. Y él entrevista a físicos, matemáticos, gente famosa, no sé, van futbolistas también, van científicos, filósofos, y él también 2 horas de contenido, ¿cachai? Y él pregunta, digamos, o sea, en base a su pensamiento. Él también es, no sé si ateo, es medio agnóstico y una vez entrevistó a un cura, por ejemplo. ¿Cachai? Y ahí va como nutriéndose y le hace preguntas, de repente el cura le
le hacía cosas que a él le hacía sentido y de repente él le rebatía cosas al cura, pero se hace una Claro. dinámica siempre con, ¿cómo se llama?, con respeto y todo. Sí, Y claro, o sea, al final yo siento que las personas tenemos un mal que es como que nos buscamos o nos nutrimos solamente de las cosas que nos interesan, claro. ¿cachai? Y pasa mucho también en la política. Por ejemplo, si tú tienes, no sé, eres más de derecha, vayas a seguir puros canales de YouTube o de De gente que piensa como tú. que piensa como tú, y eso Claro. es un problema grande porque al final tú te estás como llenando solamente de esa realidad. Sí, Y si tú, por ejemplo, me pasó, pues, yo vi este documental del dilema de las redes sociales, el de Netflix creo que era. ya. Y ahí, claro, yo me di cuenta y que cómo con tus likes estás aportando a que el algoritmo de toda la realidad que hay te muestra solamente lo que te interesa. Sí, con Pobleche estuvimos hablando de esto en el capítulo Mira, pasado. todavía no lo veo. Y Sí, Y sabes qué, me llama la atención porque después de verlo yo dije, pucha, ¿cómo lo hago para contrarrestar esta cuestión? Pues entonces empecé a buscar, no sé, perfiles de Instagram que pensaban diferente a lo que pensaba yo y les daba like, pero sin que le gustara. sin que me gustara, pero solamente para ver una realidad distinta. Claro. Y ahí teniendo todo el panorama, se me hace más fácil discernir o tomar una decisión o incluso comportarme. Sí, eso se llama, como en palabras técnicas, sesgo de confirmación. Sesgo de confirmación. Es el. Tú, Ya. tú tienes como una posición y hay cosas que te validan esa posición y otras que no, pero normalmente tú escuchas más las que te la validan. ¿Cachai? Claro. Entonces tú tienes una forma de pensar en lo que sea, en religión, en política, en fútbol, en cualquier cosa, tú tiendes a buscar como las cosas que a ti te validen tu posición, que te ayuden como a demostrarte a ti mismo Claro. que tienes la razón. El problema es que hay muchas, no sé, canales o medios de información que te validan tu posición, pero están mal, po. Sí, pues. Y eso es un problema. Claro, sí, pues, mira, como te digo, con el Pobleche estuvimos hablando de esto un ratito porque hablamos de filosofía igual. Y hay fundamentos filosóficos muy antiguos, po, que estamos hablando de años antes de Cristo, ¿cachai? Y que hay gente que todavía los practica, po, porque son fundamentos. Entonces la gente no ha podido, Sacárselo, digamos. claro, como desmoronarlos. Y sigue con ellos hasta el día de hoy sin saber realmente si es que es la verdad o si es que es lo que está bien, ¿cachai? Voy a ver el capítulo de. ¿Has visto el ejemplo de los 5 monos enjaulados? ¿Lo cachai? No, a ver, cuéntame. Hay algo más interesante para la gente que nos está escuchando. Un dato freak del Hernán. Que hay 5 monos en una jaula, ¿cachai? Y ponen colgando como un racimo de plátanos y una escalera. Cada vez que un mono se acercaba a sacar los plátanos por la escalera, venían tipos con manguera y mojaban a todos los monos de la jaula, ¿cachai? Con agua muy fría. Entonces, ¿qué pasaba? Que después ningún mono quería subirse a sacar las bananas porque quedan todos mojados y con frío. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando después algún mono se le ocurría subirse a la escalera a sacar bananas, venían los otros 4 monos y le sacaban la cresta, ¿cachai? Para que no se subiera porque le iban a mojar a todos. Entonces, ¿qué pasó? Sacaron a uno de esos 5 monos y metieron a otro mono nuevo que no había visto el experimento, que nunca había pasado por él. Entonces, ¿qué crees tú que hizo el mono? Fue a sacar las bananas. Entonces, apenas iba a sacar las bananas, el otro mono, charchazo al tiro, no le aguantaban ni que se acercara a la escalera, Para ¿cachai? que no le pasara nada, entre comillas. Sí. Y la cuestión es que el mono fue tanto lo que sufrió por intentar sacarla, que cachó que no se iba a poder subir, que dejó de hacerlo. No. Y después sacaron a otro mono, ¿cachai? Y así hasta que sacaron a los 5 monos que habían mojado. Y quedaron 5 monos y ninguno había sido mojado. Ya. ¿Cachai? Llegó el último mono, obviamente se fue a subir a la escalera para sacar las bananas. Llegaron los otros 4 monos, sacaron la cresta y sin saber por qué. Sin saber por qué. ¿Cachai? Para ellos ya era un fundamento, ya era una verdad que si un mono se acercaba a la escalera, había que sacarle la cresta y no sabían por qué. Y eso, por ejemplo, cuando yo quería estudiar música, cuando tenía 17, era un tema, po. Eso se daba. ¿Por qué? Porque te dicen, no, que los músicos se van a morir de hambre y todo eso. Entonces, ahí ya estaban los monos pegando. Claro. ¿Cachai? Y no, o sea, yo prefiero de repente equivocarme un poco y no es de ahora, me ha costado un tiempo, digamos,
asumir que de repente ya si quería hacer una cosa diferente, una cosa disruptiva que quizás no es socialmente aceptable, Claro. ¿cachai? ¿Vais? Y la intentáis, ¿cachai? ¿Por qué? Porque no tienes nada que perder y, pucha, y si te va bien, Claro. ganaste, Sí. ganaste todo. Entonces, y te pasa también quizás con el podcast, porque Claro. quizás en algún momento tú automáticamente te boicoteaste, tú mismo eres tu propio mono que te estás pegando. Sí, sí me pasó, como te digo, esta idea es de hace como 5 meses y empecé a grabar recién hace 1 mes y medio. Claro. Porque hay dudas, pues como que puta lo hago, va a ser una pérdida de tiempo, no sé, como miedo al fracaso, ¿cachai? Sí, po. Y dije, pero puta, a mí me gustan los podcasts, ¿cachai? Yo Claro. sigo podcasts, los veo, puedo estar horas viéndolos y yo me siento capaz de hacer uno, ¿cachai? Buena. Entonces dije, ya, le voy a dar nomás lo que salga y como ya le había contado esta idea al José, a mi hermano, voy a hacer un capítulo piloto con el José. Sí, pues ese fue el primero. Y le dimos, y le conté la idea al Coque, y también lo dejé invitado a un capítulo y me dijo que sí. Y así invité como a 4 personas, y todos me dijeron que sí. Así menos que yo tuve que estar aquí nomás. Así que ya dije, vamos. Bueno. Así que así salió el capítulo con el José, el capítulo con el Diego, después el capítulo con el Coque. Y después cuando invité a la Pauli no la había invitado de antes, pero sí había visto algunos capítulos y le habían gustado. Entonces la invité y me dijo al tiro que sí. Después le dije al Rodri y también al tiro que sí. Y de hecho a varias otras personas que todavía no hemos grabado, que ya las tengo invitadas, también apenas les dije, sí, vamos con todo. Porque es entretenido, pues si lo pasáis bien. Si al final vaya a conversar un rato y yo en verdad no me preparé mucho, así como ya te pregunté el otro día qué tema más o menos y fue como ya, listo, démosle nomás y al final es contar como tu visión de las cosas y no tienes que prepararte mucho tampoco porque no vaya a ser una disertación de algo que tienes que entregar en la universidad o alguna tesis o algún trabajo. Sí, de hecho, esa es la idea, que no sea muy pauteado y que tampoco sea algo que ya hayamos conversado antes. Por ejemplo, ¿con quién me pasó? Con el Poblechi. Que antes de empezar a grabar yo le invité a tomar desayuno, ¿cachai? Y nos pusimos a conversar, pues. Y nos pusimos a conversar de cosas que íbamos a hablar acá, ¿cachai? Y ahí le dije, chuta, ¿sabéis qué, Poblechi? Nos pusimos a hablar de filosofía. Y dije, ¿sabéis que no hablemos más de este tema? Porque lo vamos a hablar en el podcast, ¿cachai? Y va a ser como hablar de lo mismo. Así que cambiamos de tema. Sí, ya. ¿Cómo está tu familia? No pusimos a hablar de otra cosa. Como 1 hora y media conversando antes de empezar a grabar. Pero intentamos no tocar estos mismos temas. Los mismos temas. Para que no fuera repetitivo para nosotros, pues, la idea es que sea una conversación natural. Y si nos vamos por las ramas, en algún momento habrá que volver al tema principal, o no se vuelve y no pasa nada. Sí, es igual, está súper bien. Así que, buena cosa. Bueno, queridos amigos, eso ha sido todo por el capítulo de hoy. Muchas gracias, Pelo, por estar aquí. Gracias por la invitación, de verdad lo pasé bien. Bueno, tengo que decir eso a la cámara, en verdad. Ya quería ir hace como 30 minutos que me quería ir, pero bueno. No lo pasé tan bien, se vienen los completos ahora, así que el Hernán se va a bajar. Y bueno, sigan el podcast. Yo he visto ya varios capítulos, uno se nutre bastante de los temas de conversación, aprendes cosas nuevas, así que gracias por la invitación. De nada, muy bienvenido. La verdad que para mí tampoco fue mucho placer, pero nos estamos quedando cortos de invitados, así que vamos bajando más el presupuesto. Sí, trabajando más, pero bueno, yo me comprometí a hacer una clasecita ahí de música, así que vamos a volver en algún tiempo más si es que el Hernán me invita, ¿no? Exacto, y en algún momento, si te tinca, podríamos grabar un capítulo de 3 personas, porque... No. Cuando venga el Diego, sí, se sumar el Fernando. No, pero el Fernando no, me parece no. Vamos a grabar algo de 3, pero igual más entretenido. Sí, ahí van a salir cositas entretenidas. Así que gracias por la invitación. De nada, gracias a ti por venir y también lo invito a suscribirse al canal de YouTube. Como saben, es una de las cosas más importantes para alguien que está grabando para YouTube. Y darle me gusta a la página de Facebook también si me quieren apoyar. Así que nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias por vernos. Ahí se ve. Chau. Adiós.